Hola con todos, espero que se encuentren bien y hoy les traigo la resolución de este laboratorio en Packet Tracer que se llama Compare los dispositivos de capa 2 y capa 3. Este laboratorio es la 11.5.1 del módulo 3 de CCNA. Sin nada más que decir, suscríbanse al canal para no perderse de más y comencemos. Bueno, antes de empezar con las instrucciones, pues comentarles que este laboratorio es un tanto especial ya que solo se va a responder preguntas, no tiene un porcentaje de puntuación y cuando abran pues este laboratorio les va a comenzar en el modo físico como ven acá en pantalla, pero lo pueden cambiar al modo lógico para ver todos los dispositivos de la topología, pero también pues en el modo físico lo van a ver aquí si le hacen clic en City, en Office, aquí en el Rack y acá están los dispositivos en formato físico, ¿no? Le podemos hacer un zoom con este icono del más para verlo mejor. Y listo, acá están los dispositivos. Perfecto, vamos con las instrucciones entonces. Y dice, paso 1, compare switches de capa 2 y capa 3. A, examine los aspectos físicos de D1 y ASW1. Dice, cada switch individual tiene cuántos puertos físicos de switch. Y bueno, podemos ver aquí en el formato físico que el D1 pues tiene acá 24 puertos físicos que son fijos. Y acá 4 puertos modulares, que si no saben lo que es un puerto modular, pues son puertos que están huecos, así como pueden ver aquí, donde entran transceivers, el cual se puede meter o sacar cuando uno quiera, ¿ok? Y el ASW1 pues tiene 26 puertos fijos. Perfecto, entonces vamos con la siguiente pregunta y dice, ¿cuántos puertos de switch Fast Ethernet y Gigabit Ethernet tiene cada switch? ¿Ok? Le hacemos clic en D1, entonces les va a abrir la CLI, le damos a Enter, le damos al comando Enable, colocamos Show IP INT Brief para que nos muestre todas las interfaces, le damos a espacio hasta el final y acá están, ¿no? Desde la Gigabit 101 hasta la Gigabit 1024, que son los puertos físicos que les decía, y aquí desde la 111 hasta la 114, que son los puertos modulares. Si se fijan, todos son gigabit y en total pues tenemos 28 puertos gigabit, ok. Igualmente en el ASW1 vamos a ver cuántos puertos tiene. Enable Show IP INT Brief, le damos a Enter, espacio hasta el final y aquí pues también, ¿no? Desde la Fast Ethernet 01 hasta la 024, o sea, tenemos 24 puertos Fast Ethernet y 2 puertos Gigabit Ethernet. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta y dice, enumere la velocidad de transmisión de los puertos de switch Fast Ethernet y Gigabit Ethernet en cada switch. Entonces, la velocidad para Fast Ethernet es hasta 100 megabits por segundo y para Gigabit Ethernet es hasta 1 gigabit por segundo. Ok, luego dice, alguno de los dos switches es de diseño modular. Y pues si no, estábamos diciendo que el D1 es de diseño modular por estos 4 puertos que tiene. No, perfecto. Luego dice, los puertos de switch de un switch 3650 se pueden configurar como interfaces de capa 3 ingresando el comando no switch port en el modo de configuración de interfaz. Eso permite a los técnicos asignar una dirección IP y una máscara de su red al puerto de switch de la misma manera que están configurados en una interfaz de router. En efecto, y el 3650 pues es justamente este de aquí, ¿no? Que es el D1. Si se fijan acá dice Catalyst 3650 y este es el Catalyst 2960. Entonces nos indica aquí cuál es la diferencia entre un switch capa 2 y un switch capa 3. Y bueno, un switch de capa 3 pues como indica aquí se puede configurar cada interfaz con una dirección IP y una máscara de su red. Y también se les puede configurar protocolos de enrutamiento como si fuera un router. Y en uno de capa 2 no puede hacer ello. Simplemente este toma decisiones de reenvío en base a su tabla de direcciones MAC. Y quizás se preguntarán, ¿no? Pero yo he configurado antes en uno de capa 2 una dirección IP y en efecto pues sí se le puede configurar una dirección IP a uno de capa 2 en una interfaz VLAN, pero es meramente para la administración del switch. No es para que trabaje a nivel de capa 3 o permite el enrutamiento, ¿ok? Luego dice, ¿cuál es la diferencia entre la interfaz física de un switch y la interfaz VLAN? Y bueno, la interfaz física, como su nombre lo dice, conecta físicamente varios dispositivos finales o intermediarios al switch, ya sean computadoras, routers, otro switch, etcétera, ¿no? Y una interfaz VLAN es una interfaz virtual, o sea que no la podemos ver. En otras palabras, es una interfaz lógica que comúnmente se usa pues para la administración, ¿no? Como lo venía diciendo antes. Luego dice en qué capas operan los switches 2960 y 3650. Y bueno, aquí habíamos dicho que este era el de capa 2, 2960 a nivel de capa 2 y el de 3650 a nivel de capa 3. ¿Ok? Luego dice ejecutar
ejecute el comando show run para examinar las configuraciones de D1 y ASW1. ¿Nota alguna diferencia entre ellas?, nos pregunta. Entonces vamos a ejecutar ese comando en ASW1 por una parte y en el D1 por otra parte. Colocamos show run, listo, espacio hasta el final, y aquí también en el D1 show run, ok. Le damos enter, espacio hasta el final y listo. Vamos a ver que sus diferencias pues van a estar acá arriba. Este tiene un comando especial aquí que se llama hiperrouting, que permite el enrutamiento de protocolos. En cambio, en el ASW1 no se puede colocar ese comando. Luego, bueno, tenemos interfaces Fast Ethernet con Gigabit Ethernet, y acá pues en el D1 tenemos full interfaces Gigabit Ethernet, y aparte de los fijos, pues que son los comunes, pues también tenemos los modulares, ok, que son estos de aquí. En cambio, acá en el ASW1 pues solo tenemos fijos. Aquí pues se pueden colocar direcciones IP, máscaras de su red, pues a las interfaces gracias a este comando no switch port, y aquí pues no se le puede colocar esas direcciones IP, pero sí a una interfaz virtual o una VLAN, pero es meramente para la administración, como les venía diciendo, ok. Y bueno, si se preguntan si se puede también administrar el D1 a través de estas direcciones IP que están en sus interfaces Gigabit, y la respuesta es que sí, sí se puede administrar este D1 a través de estas interfaces también, ok. Entonces vámonos con la siguiente pregunta, y dice: intente visualizar la tabla de enrutamiento de D1 y ASW1 utilizando el comando show hiperroot, porque cree que el comando no funciona en ASW1 pero funciona en D1. Vamos a colocar entonces ese comando aquí, show hiperroot, damos a enter y efectivamente pues nos sale un error, ¿no?, en ASW1, y vamos a colocarlo ahora en D1, show hiperroot, y acá nos sale pues una tabla de enrutamiento, y este switch muestra esta tabla de enrutamiento ya que trabaja a nivel de capa 2 y capa 3 y puede enrutar paquetes y tomar decisiones de reenvío a nivel de capa 3 por esa razón. En cambio en el ASW1, al ser solo de capa 2, pues no puede hacer ello, ok, por eso es que no muestra esa tabla de enrutamiento. Perfecto. Luego nos dice aquí, paso 2, compare un switch de capa 3 y un router, y aquí nos dice, ¿no?, en el pasado los switches y routers han sido dispositivos separados y distintos. El término switch se dejó de lado para los dispositivos de hardware que funcionan en la capa 2. Los routers, por otro lado, son dispositivos que toman decisiones de envío basadas en la información de la capa 3. Utilizan protocolos de enrutamiento para compartir información de enrutamiento y comunicarse con otros routers. Los switches de capa 3, como el 3650, se pueden configurar para reenviar paquetes de capa 3. Ingresar el comando hiperrouting en el modo de configuración global permite que los switches de capa 3 se configuren con protocolos de enrutamiento, lo que les permite brindar algunas de las capacidades de un router, ¿no? Dice: aunque son similares en algunos aspectos, los switches de capa 3 son diferentes de los routers en muchos otros aspectos. Perfecto. Y dice: ahora abra la pestaña física tab de D1 y R1. ¿Nota alguna similitud entre las dos? ¿Observa diferencias entre los dos dispositivos? Entonces vamos a cerrar el ASW1, que ya no lo necesitamos, y vamos a abrir lo que es el R1, ok. Lo buscamos aquí y está en la parte inferior. Aquí está el R1. Hacemos clic y aquí nos va a mostrar pues su CLI, y lo vamos a hacer a un costado junto con el D1. Nos vamos a esta pestaña de aquí, que es el físico, y justamente también en D1, y vamos a hacerle un zoom, ok. Igualmente aquí, perfecto, le hacemos un zoom y vamos a ver las similitudes y diferencias. Y para empezar, pues este tiene un puerto de consola aquí, y este también tiene un puerto de consola que, bueno, no se logra visualizar bien. Tiene puerto USB al igual que este, y si nos vamos aquí a la parte derecha, vamos a ver que tiene un hueco, el cual indica que este router es modular, con lo que se puede colocar o sacar pues interfaces según se requiera, ¿no? Igualmente como el D1, que habíamos dicho que también tenía interfaces modulares, ¿no? Ambos son modulares entonces. Por otra parte, pues vamos a ver que en el R1 pues tiene interfaces seriales aparte de sus puertos Gigabit, y aquí en el D1 pues solo tiene interfaces Gigabit, ¿no? No tiene interfaces seriales. Otra clara diferencia es que en D1 pues tiene una alta densidad de puertos. Como pueden ver aquí, dijimos que tiene hasta 28 puertos Gigabit, y en el R1 pues no tiene poquitos puertos Gigabit. Listo. Ahora vamos con la siguiente pregunta, y nos indica: ejecute el comando show run y examine las configuraciones de R1 y D1. ¿Qué diferencias ve entre los dos? Entonces vamos al CLI, aquí también al CLI, y vamos a colocar el comando enable show run, ok.
le damos a Enter, espacio, espacio hasta el final. Y aquí igualmente le colocamos otra vez Enable Show Run. Ok, vamos espacio, espacio hasta el final y vamos a ver las diferencias que tiene. Entonces, pues vamos a ver que en sus interfaces Gigabit tiene configuradas pues estas IPs. Y aquí en el D1 también tiene en interfaces Gigabit configuradas estas IPs, pero necesitan del comando no switch port para poderles configurar esas direcciones. En cambio en el R1 pues no. Aquí habíamos dicho que tiene interfaces seriales, como pueden ver aquí, y aquí no tiene para poderles configurar. Ok, continuemos con la siguiente pregunta y dice que el comando permite la configuración de D1 con una dirección IP en una de sus interfaces físicas. Y bueno, el comando es este de aquí, ¿no? El que ya habíamos nombrado, no switch port. Luego dice, use el comando show iproot en ambos dispositivos, ve similitudes o diferencias entre las dos tablas. Entonces colocamos aquí en R1, show iproot, le damos a enter y aquí también, ¿no? Show iproot. Y bueno, las tablas son muy similares, pero hay una clara diferencia. Y aquí pueden ver pues que aparece este código que es la L de local, que justamente si acá vemos en el historial, está acá arriba, ¿no? Local. Y aquí en el D1 pues no vemos ese código en su historial, por lo que acá no puede colocar en su tabla de enrutamiento la L, ¿no? Y lo que significa esta L es la interfaz física que está conectada al router, ¿no? Por ejemplo, acá tiene en esta interfaz la 192.168.10.1 y así con el otro, ¿no? Esta interfaz pues tiene esta dirección IP. Perfecto, continuemos con la siguiente pregunta y dice, ahora analice la tabla de routing del R2 y D2 que está presente ahora que no estaba presente en la configuración de R1 y D1. Entonces, pues esto lo vamos a minimizar por mientras y vamos a buscar el R2 y el D2. Ok, acá está el D2, le hacemos clic y ahora vamos a buscar el R2, no, que justamente estaba acá arriba, no, es este de aquí, le hacemos clic y ya tenemos los dos, el D2 y el R2. Hacemos a un costado para ver sus diferencias juntamente con el D2 y le hacemos enable show IP root. Ok, le damos a enter y ya está nuestra tabla de routing o de enrutamiento. Y aquí también, ¿no? Enable show IP root. Le damos a enter y ya está nuestra tabla de enrutamiento. Y vamos a ver las similitudes, pues que ambos tienen este código nuevo, que es el de OSPF, ¿ok? Y como habíamos dicho, pues en R2 se le agrega este nuevo código, que es la L de local, y aquí no tiene ese código en D2. Perfecto. Nos vamos con la siguiente pregunta, y dice ahora, ¿qué red está en la tabla de enrutamiento de D2 que aprendió de R2? Y pues si nos fijamos en D2, es la única que tiene aquí con OSPF, ¿ok? Que es la 1110. Que si nos fijamos en R2, pues justamente acá la tiene, ¿no? El 1110 con máscara 24. Entonces, esta dirección IP lo aprendió D2 aquí con OSPF. Luego dice, vamos con las instrucciones, verifique que cada topología tenga conectividad completa completando las siguientes pruebas. Ping desde PC1 a PC2, desde PC3 a PC4 y de PC5 a PC6 y PC7. Entonces vamos a hacer esos pins y vamos a cerrar para ello esto de aquí y también el D1 y también el R1. Ok, hacemos clic en lo que es primero en el PC1. Entonces nos vamos al modo lógico para esto y le hacemos clic en PC1, nos vamos al desktop, nos vamos al command prompt y aquí pues tenemos este terminal, ¿no? Y le vamos a hacer un pin pues a PC2, ¿no? Para ello le hacemos clic en PC2, nos vamos al desktop, al IP configuration y vamos a ver qué dirección tiene. Lo copiamos y nos vamos al PC1 nuevamente, colocamos el comando pin, colocamos paste, le damos a enter, adelantamos el reloj para que el proceso sea más rápido. Y si tiene conectividad, entonces está perfecto. Luego nos decía entonces desde PC3 a PC4. Ok, cerramos esto, cerramos el otro también y hacemos clic en PC3, igualmente en desktop en el command prompt y aquí en PC4 para ver su dirección IP. Ok, IP configuration, hacemos un copy, listo, y nos vamos al PC3, perfecto, y colocamos ping con la dirección IP, le damos a enter. Esperamos a ver si hay conectividad o también podemos adelantar el reloj y pues si hay conectividad en este caso. Listo, por último nos decía, a ver, en el PC5 hacia PC6 y PC7, ¿no? Entonces PC5 hacemos clic ahí en el desktop command prompt y luego en PC6 vamos a abrir su IP configuration, copiamos, nos vamos al PC5, hacemos un ping a esa dirección IP que lo vamos a pegar, le damos a enter, adelantamos el reloj y si tiene conectividad. Igualmente en PC7 hacemos en desktop IP configuration, copiamos la dirección IP, cerramos, nos vamos al PC5 otra vez y colocamos ping junto con la dirección IP, le damos a enter, adelantamos el reloj
y si tiene conectividad. Ok, entonces si tiene conectividad en todos. Perfecto. Luego dice, en los tres ejemplos, cada computadora está en una red diferente. Efectivamente, ese estaba aquí, el otro estaba aquí y los otros dos pins estaban aquí. Ok, luego dice qué dispositivo se utiliza para proporcionar comunicación entre redes. Y bueno, en este caso es un switch multicapa, en el de aquí era un router y en el último era tanto un router y un switch multicapa. Ok, luego dice por qué pudimos hacer ping a través de las redes sin ser un router. Y es debido a que existe un switch multicapa, el cual pues tiene configurado lo que es el comando IP routing que permite enrutar paquetes y el comando no switch porque le permite pues configurar en sus interfaces una dirección IP junto con una máscara. Perfecto, entonces vamos con la siguiente pregunta. Dice pregunta adicional, decimos que los routers son dispositivos de capa 3 y los switches convencionales no de capa 3 son dispositivos de capa 2. Sin embargo, podemos asignar una dirección IP a una interfaz de administración SBI de un switch de capa 2. ¿Cómo es esto posible si los switches son dispositivos de capa 2? Y sí, efectivamente se le puede colocar una dirección IP a una interfaz de administración, pero solo es para ello, para su administración, ya que esta no puede enrutar. Y es debido a que pues estos switches, como el 2960 que hemos visto, tienen un servidor embebido que les permite pues el acceso a través de SSH o Telnet, como ya hemos visto en otras ocasiones, pero que solo sirve para ello, ¿ok? Y bueno, eso sería todo por mi parte. Si les ha gustado, regálenme un like, suscríbanse al canal para no perderse de más y nos vemos muy pronto en otro laboratorio, así que chao chao.